y títulos, así como también lo que respecta a las defensas de tesis, alumnas con faltas de registros en el sistema guaraní y la mora en la confección de libretas universitarias en el Departamento de Artes Visuales Ciudadano Corredor, y considerando que lo expuesto precedentemente provocó el retraso en la expedición de documentación antes mencionada, que el retraso produce perjuicios a los egresados y estudiantes en cuanto a su inserción laboral, obtención de becas y otras relaciones laborales y académicas, por no obtener en tiempo y forma la documentación correspondiente, que se hace necesario adoptar una medida que permita resolver los inconvenientes producidos en la normal tramitación de la documentación académica en el Departamento de Artes Visuales. Por ello, en virtud de lo normado, los artículos 34 y 36 del Estatuto Provisorio, el Consejo Departamental del Departamento de Artes Visuales Diana Porredón resuelve, artículo 1, declarar el estado de emergencia académica en el ámbito del Departamento de Artes Visuales desde el día 14 de junio de 2013 y por el término de 120 días con el fin de resolver en este lapso los inconvenientes existentes. Artículo 2. Regístrese, comuníquese a todas las áreas del departamento, al rectorado cumplido. Visto la palabra nuevamente, yo insisto, los docentes que están a cargo en este momento de cargos de gestión no pueden estar en el... ¿Por qué no respetamos el orden del día? No pueden votar porque si no estamos sentando precedentes de algo que a mí me parece que no corresponde sentar precedente y estar contra el reglamento. Entonces, la persona que está por gestión, a mí me parece perfecto que participe del consejo y que emita la opinión, pero no puede votar como consejero. Músico ruido, no aclarar qué pasará que fui convocado, y si el consejo decide que me levanto, me levanto. No, pero es un problema de sentar precedentes. No No puede ser. Para nosotros, de acuerdo a nuestro reglamento, los consejeros no pueden formar parte de los cargos de gestión. Digamos, eso está en nuestro reglamento. Entonces no es un problema personal, yo porque al contrario me encanta esto que pasa porque también yo me equivoqué porque yo también tenía que presentar la licencia en el cargo, porque yo como decano ahora tengo que dejar el cargo. Bueno, pero de estas hecho aclaraciones no las hice debido a la velocidad que uno quiere darle a las cosas. Conforme viene el consejo, la votación. No, por el tema de que perdón, considerada antirreglamentaria la votación porque está votando como consejero una persona que está en el cargo de gestión. Es un problema total y absolutamente reglamentario y estatutario, no personal. No, a mí me parece bien lo que dice la profesora, pero creo que ya formó precedentes en este consejo, en el anterior. No, hay dos precedentes. Así como también está el antecedente del profesor Marchetti y del profesor Hilal, que al momento de ser secretarios pidieron licencia a las bandas. La persona que estaba como hay más antecedentes de los buenos que de los malos, por era suerte. prosecretaria de la gestión de Flores. Era prosecretaria administrativa de la gestión de Flores. Entonces vos estás autenticando lo que uno mal hecho. No, Pero si Flores lo hizo y estaba todo mal, no sigamos haciendo mal las cosas. El profesor Alberto quiere aplicar la ley. Quiero discutir, yo me encantaría dar parte de todo, pero lo que por eso, lo que voy a decir es que ya hubo. Sí, pero hubo de los dos. Pero hubo de los dos. En esta sesión hubo de los dos antecedentes. Y hay más antecedentes de los positivos que de los negativos, porque la secretaria general también es consejera superior y está en licencia en su banca. Entonces hay más antecedentes de los positivos que de los negativos. ¿Quién es Macri? Bueno, yo creo que me refiero a lo mismo, ¿no? O sea, yo en ningún momento, por ejemplo, siendo consejero, en algún momento quizás me ofrecieron ocupar un cargo de gestión, yo creo que uno está en el consejo
no puede estar en un cargo de gestión. No corresponde, yo creo que la licencia lo decís, yo creo que no corresponde en ningún sentido que una persona que ocupa un cargo de gestión esté sentado en el consejo, porque es arte y parte de la cosa, y que no corresponde. No coincido inclusive ideológicamente con eso. Yo creo que si hay alguien de acá que está en un cargo de gestión, no debería estar sentado en el consejo. Y no es un tema, como lo digo siempre, personal, es un tema de pensamiento. Ahora, que después el consejo lo avale, es un tema del consejo. Yo creo que no corresponde, y me parece que la persona que ocupa un cargo de gestión está en la gestión, está en el consejo, y nuestro debate con las personas de gestión tiene que ser en función de debates para llevar adelante las propuestas de la gestión, ¿no? Y encontrar coincidencias, no, pero es esa, no es otra cosa. Si uno está, no hay otra. O de última agarramos y nos repartimos los cargos de gestión entre los consejeros y llevamos un consejo adelante, y no corresponde. Me parece que es lo que le da una debilidad a la política del Parlamento muy grave, y si existió, no permitamos que exista. Yo no coincido, yo pensé que estaba en licencia, siempre pensé que estaba en licencia, porque no coincido con que es una persona que ocupe los dos roles. No, no haces histórico. No corresponde. Otra cosa, profe, yo creo que el orden del día tampoco se podía alterar en un extraordinario. No, pero lo que pasa es que, o sea, que hoy, como debido a esto que, esto es un problema mío de aceleración en estos métodos, porque veo como que no tenemos tiempo, porque todas estas cosas como que estamos todos al límite. Entonces, todas las desprolijidades de hoy tienen que ver con estos 3 días de mandato de decano. La verdad, soy franco. Esa es una desprolijidad absoluta, que hoy incluso hablé con Angie, con ella, porque no estoy acostumbrado a que el consejo funcione así. No sabíamos, Sofía no viene, bueno, llamémoslo, es decir, todo como complicado. No tenemos fotocopias, no tenemos esto. Toda esta documentación tiene que ser dada antes. ¿Se entiende? Es decir, porque los consejeros tienen que llegar con todo el material antes del libro. Igual, yo creo que, por ejemplo, Marchetti, cuando era secretario académico, nunca se pudo sentar en el consejo. Se sentaba el que le seguía. Obvio. Y es así, o sea, creo que va más Nunca lo hubiese hecho. de la especulación. Pero bueno, sigamos, después lo vemos. Por eso estoy franco, ¿no? Esto es por mayoría. Es que no sé, por eso no tengo idea. No sé, la preparo con el gabinete. Entonces, vamos a la emergencia académica. No, falta tratar el punto 1. Ya hizo un informe. Pero si no, Está terminando la emergencia académica. Es cierto lo que dice. Yo creo que en el extraordinario no podemos hacer alteraciones. O sea, antes de continuar deberíamos el informe de equipo de gestión. Ya está el informe de equipo de gestión, que fue lo que se planteó el día. pero debatamos, no lo debatimos. Yo tengo cosas para decir al respecto. Ya lo planteó el informe de equipo de gestión. Sí, pero si no deja hablar, yo quiero opinar al respecto. Por favor. ¿Quién tiene la palabra? La emergencia es la que... Bueno, para aclarar esta situación, que de alguna manera me compete, quiero saber si estuve mal citado, si soy el secretario académico y no debo estar sentado como consejero docente. El problema que surgió fue cuando nosotros se ejecutó la invitación, que fue todo rápido. Después tomamos conciencia que habíamos hecho una equivocación grave. Bueno, entonces me retiro. Que fue la de llamarte teniendo el cargo. Muy bien. Es eso. Yo me retiro. Bueno, gracias. Entonces, pasamos a la votación de este ítem. Es un chiste. Calla. En primera instancia, el orden del día tiene cierto protocolo. Sería bueno terminar, cerrar el punto 1, debatimos. Yo tenía cosas para decir, él tenía cosas para decir. Hablamos al respecto sobre su informe. Después hacemos la conformación de comisiones y después podemos votar sobre la emergencia. Solamente para que sea todo más práctico. Sí, lo que pasa es que yo recién aprobamos, aprobamos recién la emergencia académica administrativa. Entonces, luego venimos con la académica
no modifica nada, el informe ya está hecho, no lo tenés que volver a hacer el informe, lo que estamos pidiendo